Bueno, yo quiero agradecerte enormemente, Pablo Maritano. Muchas gracias por tu presencia en la Escuela de Espectadores de Buenos Aires. Vos sabés que hemos disfrutado enormemente Siglo de Oro Trans y te agradecemos mucho tu presencia para hablar unos minutos. Bueno, muchísimas gracias a vos, Jorge, por la invitación y me alegro muchísimo de que hayan podido ir a ver la función. Pablo, me encantaría primero, si te parece, hablar un poquitito sobre vos, porque, digamos, me encantaría que nos cuentes, estás en San Pablo en este momento, vivís en San Pablo, cómo es la situación tuya? ¿Vos sos argentino, estás viviendo allá hace mucho tiempo? Yo soy argentino, vivo acá hace 7 años, lo que pasa es que nuestra profesión es de viajeros, así que donde sea que esté, bueno, la ópera se parece mucho al cine, viste que vamos yendo de un lugar a otro, las producciones tienen ensayos de 6 semanas a 4 semanas, así que este, nada, somos viajeros esencialmente. Exacto, yo doy fe porque nos hemos estado comunicando y en los últimos meses has estado en distintos lugares, cada vez me sorprendes cuando te pregunto dónde estás y es en un lugar distinto. Ahora, Pablo, contanos un poquito de tu historia. Vos te formaste en Buenos Aires, contanos un poco de tu formación porque vos decís nuestra profesión. ¿Cómo definirías esa profesión? Regisseur, director de ópera, ¿cómo lo llamarías? Bueno, es un director de escena, un puestista, es la misma cosa. Lo que pasa es que en realidad la cuestión que tiene de particular nuestro métier es que el tipo de producción de la ópera es bastante más parecido al cine, mucho más parecido al cine a veces que al teatro. Obviamente es un género teatral como cualquier otro y con respecto a tu primera pregunta, yo me formé en Buenos Aires, de la ciudad en la que nací. Primero hice la Escuela de Artes Ernesto de la Cárcova, después empecé a estudiar piano primero en el Conservatorio Buchardo, que era el Conservatorio Buchardo, y después continué por mi cuenta y empecé a estudiar teatro también, puesta en escena y actuación, y a los pocos años empecé a empecé a estudiar en el Instituto del Teatro Colón. Ahí acabé la formación y después empecé a formarme también afuera. Pero, digamos, hasta los 23, 25 años yo me formé en la Argentina, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Y te quería preguntar, ¿vos te conocías con Gonzalo de María? ¿Cómo fue que armaron este equipo tan hermoso de Siglo de Oro Trans? Que, digamos, habían Mira, colaborado antes, vos lo llamaste a él te llamó a vos, te llamó el San Martín. Contanos cómo llegás a Siglo de Oro Trans. nuestra historia de colaboración con Gonzalo es muy anterior a Siglo de Oro Trans. Yo ya lo conocía primero había visto El Anticrista, que me había encantado, me había gustado muchísimo. Me hizo pensar en él cuando yo quise armar una versión nueva del Rapto del Serrallo en el Teatro Avenida, entonces lo llamé a él para rearmar los diálogos. Esto fue en el 2012, yo lo conocía en el 2010 y lo volví a convocar en el 2016 para la Ópera de Cámara del Colón cuando hicimos una reversión del Enfermo Imaginario. Eh, Siempre dentro del ámbito de la ópera, ¿no? Y en realidad, cuando empezamos a cranear este proyecto con Monina, inmediatamente pensé en Gonzalo. Y ahí fue cuando lo invitamos digamos, el trabajo con él es muy gratificante, por supuesto, porque además es un tipo, por lo pronto, en lo que es el trabajo en ópera, él, sabes que es una persona muy informada, muy conocedora Sí. del repertorio y, bueno, eso es una garantía y sin duda es uno de los referentes de la escritura contemporánea en verso Sí, en la Argentina. sí. De modo que, digamos, cuando elegí la obra y le di en mi cabeza un poco la forma de esto, era la persona indicada para llamar para reescribirlo, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Yo te quería preguntar,
digamos, ¿cómo explicarías lo que hiciste con la puesta en escena de Siglo de Oro Trans, ¿no? Es decir, ¿dónde sentís que están las apuestas, las singularidades más hermosas de esta puesta en escena, ¿no? Si tuvieras que definir algunas coordenadas con las que trabajaste para llevar a escena Siglo de Oro Trans. Mira, en verdad, digamos, los textos del Siglo de Oro, el tema de la obra y el eje de la obra es la palabra. O sea, no. Además, hay que pensar que hace 400 años esas obras se hacían en tablados, o sea, se hacían sin escenografía, con lo cual nuestro concepto de teatro a la italiana ya es un poco violentante para estas obras, porque gran mayoría de ellas presuponen del no uso de escenografía. Hay escenas que son cortísimas, donde no tiene sentido el cambio de decorado, ni tiene sentido la existencia de un decorado más allá de una escenografía hablada. En ese sentido, digamos, la idea con Mariana fue armar un marco lo más abstracto posible, y por supuesto el trabajo central fue sobre el verso. Tuvimos un mes leyendo y trabajando rítmicamente la obra, que además es un trabajo, quiero decir, el trabajo de versos presupone recuperar una profesión que no existe, ¿no? O sea, o que por lo menos ya está totalmente desvinculada de una praxis cotidiana, con lo cual el eje del trabajo con las personas del elenco fue esencialmente ese: recomponer la identidad musical de la palabra y confiar en un aspecto externo de la palabra como vinculante y como arquitectura primaria de la obra. Quiero decir, una cosa que uno puede observar y que ves a lo largo de los ensayos de la preparación de la obra es que donde cae el ritmo, la estructura entera cae. Por más que actúe maravillosamente bien, si el ritmo no está engarzado y no está funcionando en un sentido coral, como si se tratase de un madrigal a 14 voces, se cae. Por más maravillosa actriz que seas, se cae. Entonces, bueno, un poco la cuestión fue esa: empezar a encontrar como base, por supuesto, el ritmo, y en base a eso sí, la construcción de personaje y de escena, ¿no? Quiero decir, hay que entender que también la entidad, el texto como entidad en esas obras está por encima del personaje. Quiero decir, un ejemplo muy simple: Doña Inés, que es supuestamente la boba, tiene de los textos más cínicos y sarcásticos de la obra, ¿no? Es absolutamente paradojal. La inteligencia del texto está muy por encima de las condiciones del personaje. Eso también te da la idea de cómo opera el texto. De acuerdo, de acuerdo. Vos sabés que te estoy escuchando un poquito más bajo por ahí, si pudieras acercar un poco el micrófono. Me acerco más. Ahí está, ahí se escucha mejor, ahí está mejor. Te quería preguntar, Pablo, por el tema de la inserción musical, ¿no? De los elementos musicales que aparecen en el espectáculo. Me encantaría que nos digas algo al respecto. Bueno, en realidad el verso es música. O sea, los elementos musicales que aparecen simplemente terminan de desencadenar la identidad musical que el espectáculo ya tiene. El verso es música, es teatro rítmico. Es como si hiciéramos una pieza con rap, o como si hiciéramos, como se hacía la ópera en la época de Tirso. Es exactamente lo mismo. De hecho, no lo pienso como un elemento escindido de lo que es mi trabajo. Que es como uno hace como un trabajo. Lo que pasa es que, digamos, las personas que trabajamos en la ópera estamos más o menos acostumbradas a dialogar con el pasado y con el repertorio, porque 400 años de repertorio están muy presentes, y es algo que te puedes encontrar en tu vida cotidiana. Entonces es muy parecido el trabajo que uno hace en el escalzamiento rítmico, en un recitativo de 1610 o en una escena en verso de Tirso de Molina. Quiero decir, el trabajo musical para mí más intenso fue el trabajo con los actores. El resto era simplemente reírse de lo evidente. Y por supuesto, además, la música está presente en la obra. Nosotros
simplemente le agregamos, yo le pedí a Gonzalo que escribiera 2 intermezzi, porque me fascinaba la historia de la Santa Liberada y quería quería que se contara un poco, entonces él también la incluyó en la escena de la huerta y qué sé yo. Y, y en verdad la posibilidad de tener el lujo asiático de trabajar con Lola Costollas, Hernán Cuadrado, Iván García, eh, invitarlos a este proyecto como parte de la comitiva operística que desembarcaba Wow. en el teatro, que es un lujo asiático, ¿no? Que estén haciendo una pieza de teatro, y particularmente con Lola, que es la directora musical, nos juntamos a buscar repertorio contemporáneo de Tirso, y hay cosas que inventamos nosotros, metimos cosas de Gaspar Sanz, de Henri de Bailly, como La canción de la locura, y es que son todas piezas españolas o protoespañoloides, contemporáneas a la obra de Tirso de Molina. Y en verdad también recuperamos un poco los lugares en los que el mismo Tirso indica que hay música. Es decir, que la había, por supuesto. Claro. Qué bueno, realmente nos estás brindando, Pablo Maritano, una cantidad de herramientas para multiplicar el goce del espectáculo maravillosos. Yo te quería preguntar cómo fue la selección del elenco, porque creo que una de las grandes revelaciones del espectáculo es Payuca, ¿no? Digamos, quien encarna el personaje de Doña Juana, ¿no? Que estuvo dialogando con nosotros, nos contó algunas cuestiones, digamos, de su trabajo, pero quería preguntarte cómo hiciste la toma de decisión de quién iba a encarnar cada personaje. Mira, la cuestión es, o sea, el verso es absolutamente tirano, o sos un actor, una actriz dotado para el verso, o no lo sos. Quiero decir, eso es una cosa que es absolutamente taxativa, no tiene término medio. Entonces, había un par de personas que yo conocía ya, entre ellas Mayamar, o Rodrigo Arena, y empezamos a armar el casting, porque había que empezar a escuchar, Claro. esencialmente. Eh, y por supuesto, digamos, yo sí conozco personas que en mi cabeza podían llegar a funcionar, pero había que escucharlas con el material, y había que escucharlas con el material retocado por Gonzalo. Y el caso puntual de Payuca, originalmente estábamos buscando una Doña Clara, la audicionamos para Doña Clara. Finalmente, el papel de Doña Clara lo tomó Martina Nicolás Ansardi, que es muy Doña Clara, que lo hizo maravillosamente bien. Sí, sí. Y cuando fue necesaria una Doña Juana, ahí la cabeza se me fue directamente para Payuca, por el color de ella, por la picardía, por esa cosa de maldad simpática que tiene, y por su presencia sonora, ¿no? Por la posibilidad de pasar del registro cómico al registro lírico con una facilidad inmediata, ¿no? Que es, bueno, por la posibilidad de hacer la mutancia de registros y el disfrute perverso también, que Payo lo tiene, si no, no lo podría hacer. Sí, sí, total. Hermoso trabajo, hermoso trabajo. Y fue un trabajo maravilloso. A ver, el trabajo con Payo fue hermoso porque ella es una persona hermosa. Y fue muy divertido y fue muy lindo acompañarla en ese sentido. Y además, digo, yo realmente te lo vuelvo a insistir, porque, digamos, lo que es el trabajo del cuerpo, el montaje como tal, no fue una cosa tan complicada, porque en realidad la pieza es tan abstracta y tiene tanta prescindibilidad de todo aquello que no sea ritmo, que en realidad el único trabajo fue esencialmente musical,
¿no? Con todo el mundo. Y lo sensacional fue, porque además es un elenco súper ecléctico, esto también se desprende no solamente del deseo de buscar distintos colores, sino también del hecho de que la profesión del trabajo del verso en Argentina no tiene mucha escuela. Sí. Entonces, lo que te decía un poco, que lo divertido fue sí acompañar a cada una de las personas en el trabajo de aproximación y en el engarzado en esta maquinaria que es tan compleja. Muy bueno, muy bueno. Pablo, ya estamos promediando, digamos, casi sobre el cierre de la nota, pero yo te quería hacer dos preguntas más. Una tiene que ver con qué noticias te llegan del espectáculo en Buenos Aires, ¿no? Porque yo creo que es uno de los grandes acontecimientos teatrales en la historia del teatro de Buenos Aires. ¿Estás contento con el resultado? Y por supuesto, digamos, ¿qué te llega? Porque estás viviendo en San Pablo, me imagino que recibirás información de lo que está pasando, que se está llenando absolutamente, que la gente disfruta enormemente del espectáculo, que ha sido una gran alegría eh, esta, esta posibilidad de que volviera el espectáculo, porque te acordás que empezaron en la Ribera, volvió, se levantó otra vez, después se sospechaba que no iba a regresar y felizmente pudo regresar la temporada de Siglo de Oro Trans. ¿Qué noticias te llegan y si estás contento con el resultado? Mira, yo estoy contentísimo con el resultado. Vos sabés que las personas que trabajamos en la ópera somos padres abandónicos, o sea, nosotros estrenamos y nos vamos y empezamos a ensayar otra cosa, o sea, y además la ópera es esencialmente eventual, viste que es como una fiesta, se hace una semana y listo, se acabó, ya está. Entonces, es hermoso, es hermosa la permanencia, es hermoso poder revisitar la obra. Y por supuesto, nos llegan todo el tiempo mensajes de gente que la vio, que se emocionó, que se rió, que le gustó muchísimo. Y eso es maravilloso, más allá de las noticias internas, ¿no? Pero es súper gratificante. Y además es muy gratificante, primero como gesto político, punto número uno, ¿no? De lo que no estamos hablando, pero que me parece central. O sea, la obra toca un tema que hoy nosotros entendemos de otra manera. Eh, y es muy satisfactorio ver que ese gesto político tenga vida, punto número uno. Y por otro, no menos personal, también el tema de poder traer una pieza que es propia del repertorio de nuestra lengua y que es absolutamente pertinente y que es muy efectiva, ¿no? Eso es un gusto personal. Te diría que las dos cosas son altamente satisfactorias. Por todas las cosas en las que uno cree, por un lado, y por otro lado, por lo que para mí representa esta obra en lo personal, como una Claro. cuestión de acercar este repertorio que es parte de nuestra herencia cultural, que es nuestro, que lo podemos aprovechar y que es, bueno, que funciona como espectáculo, que es divertidísimo, certero, pertinente, contemporáneo, que nos interpela de una manera absolutamente viva, que no es una pieza de museo y que forma parte de nuestra herencia cultural, ¿no? Exacto, Digamos, exacto. a mí personalmente me hinchan mucho las pelotas el tema de que, por ejemplo, se toma como ícono del siglo XVII o final del siglo XVI a Shakespeare. Digamos, nosotros tenemos una cantidad de bagaje que podemos aprovechar y que es sensacional, absolutamente sensacional. Y bueno, por supuesto, el tema político y todo lo que trae aparejado la posibilidad de repensar el género.
Buenísimo. Pablo, yo quería preguntarte si cuando te referís al tema político te referís fundamentalmente al tema de género, ¿no? Al tema de diversidad, ¿no? Digamos, y sobre todo a la inclusión de este tema dentro de lo que sería el repertorio del Teatro San Martín, que sin duda es una de las referencias fundamentales de la cultura argentina desde la producción oficial, ¿no? Eh, Me refiero a la cuestión de género en términos macro y a la cuestión trans, si querés, en género micro. En ese sentido, me parece que tendrían que hablar las personas trans que forman parte del elenco y que te pueden dar su opinión, para como hablaste de Payuca puntualmente. Esencialmente, más que, quiero decir, es como esta cuestión de pensar la diversidad no como... eh, no solamente como incluir aquello que no es, sino verdaderamente aquello que no es lo que yo soy, sino verdaderamente entender cómo eso que no soy también es parte mía. Exacto. Me parece que esa es una diferencia que a mí se me hace esencial. Muy bien. Hay conceptualizaciones binarias y no binarias dentro de la obra lo plantea también abiertamente, porque era obviamente un tema que estaba dando vuelta. Un tema que estaba dando vuelta desde nuestra perspectiva contemporánea, ¿no? O sea, lo no binario en el siglo XVII no estaba en tela de juicio, pero sí estaba en tela de juicio cuál es la relación entre deseo, alma y cuerpo. Y por otro lado me causa mucha gracia porque parecería de alguna manera ser un revuelo cuando, por ejemplo, en la ópera, que tiene esta cosa de dama antigua, ¿no? Si la relacionas al teatro, en verdad hay un punto en el que es mucho más contemporánea, por lo menos desde lo que es la perspectiva trans. La ópera, en su herencia, tiene el gen esta cuestión, no sé si se puede decir trans, porque tampoco se podía hablar de trans en los siglos XVII y XVIII, pero sí la cuestión de poner en tela de juicio el concepto de género, eso sin duda. Pero bueno, digamos, la vida del teatro de texto es distinta, funciona de una manera distinta en Buenos Aires y bienvenido sea. Buenísimo. Bueno, para cerrar, me gustaría que nos cuentes un poquito por qué elegiste San Pablo para vivir y cuáles son tus próximos proyectos, próximos viajes, y si vas a seguir dirigiendo en Buenos Aires, si hay ya algún próximo espectáculo tuyo en Buenos Aires. Yo elegí San Pablo porque mi marido es de acá, y en verdad para mí es exactamente lo mismo donde esté, porque viajando, y la primera vez que estuve más de 2 meses en la misma ciudad fue por la pandemia el año pasado. Que me quedé varado en Buenos Aires. La cuestión, sí, digamos, yo viste que la ópera labura con mucha antecedencia. Justamente venimos a estoy en un depósito de vestuario con la vestuarista y escenógrafa de la próxima pieza que hacemos acá en San Pablo, que es Rusalka, que estrena ahora a fin de mes. En enero me voy a Suiza, que hacemos una Cenerentola, por eso había escrito esa diferencia horaria. Y no, aquí. Después de eso tenemos proyectos en Buenos Aires, tengo un par de proyectos en la Argentina, todo ópera por ahora y mucho trabajo acá en Brasil. En Brasilia, en San Pablo, en Río de Janeiro, en Belo Horizonte. Qué bueno. Siempre ópera. Buenísimo, buenísimo. Bueno, Pablo Maritano, muchísimas gracias por Jorge, todos estos elementos que nos has brindado para la Escuela de Espectadores. Realmente una maravilla. Y te enviamos un gran abrazo y esperamos verte muy pronto en Buenos Aires y volver a ver tu teatro en Buenos Aires. Un gran abrazo, Pablo. Otro para vos, Jorge. Muchísimas gracias. Muy amable. Hasta luego. Chao, hasta luego.